En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de Rubén Darío Pulido. Él es una persona que ha pasado la vida ayudando a las personas y sabe que todas tienen dentro de sí la posibilidad de alcanzar la plenitud en su vida individual y en su pareja. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Rubén, tú has escrito un libro que está orientado a la formación de la mente que cada uno debe lograr a lo largo de la vida. El libro se llama Elige tu lobo. Cuéntame, ¿qué es Elige tu lobo? Pues mira, es un libro muy sencillo, pero muy profundo, en el sentido de que trata de coger toda la vivencia del ser humano, darle una orientación y hacernos ver que dentro de la libertad que tenemos que ir formando nuestra vida. Pero formarla caminando hacia un lugar muy determinado que es el bien. Nos decían los grandes sabios, concretamente Platón y Aristóteles, que hay dos entidades trascendentes que están por encima de la misma vida, que son el bien y la verdad. Eso los ponía Platón, Aristóteles añadió la justicia, y esa libertad con la que todos luchamos, con la que todos soñamos, lo que tiene que ser es libertad para conseguir en nuestra vida ese bien, esa verdad y esa justicia. Rubén Darío, tú eres psicólogo, ¿vale? Y bueno, no solamente te dedicas a escribir libros, porque la verdad es que solamente tienes uno. De momento uno, ¿vale? sí. Lo que sí que has dado infinidad de charlas, de conferencias, de cursos, sí. Siempre encaminado a eso, al bien de las personas, y sobre todo incides mucho en el tema de las parejas. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un libro más de psicología? Porque creo que de psicología hay mucho, los hay muy buenos, pero tal vez uno que englobe todos los temas trascendentes del ser humano, convenía tenerlo en plan divulgativo. No es un libro académico, es un libro para que todo el mundo lo pueda leer a base de historias, a base de anécdotas, pero que pone un poquito de orden a lo que es la mente del ser humano. Cómo se forman los pensamientos, cómo formar nuestras acciones, cómo hay que crear los hábitos en la vida, cómo tenemos que ser los dueños de nuestra existencia en la libertad para poder llegar a nuestra plenitud. Entonces es un poquito de orden, pero no un orden académico que borra, sino que vaya envolviendo al lector a base de historias, que lo entretenga, pero al mismo tiempo que le dé una estructura mental. Yo sé que me gustaría que me dijeses qué significa el título del libro Elige tu lobo, porque la gente le puede parecer un poco raro, ¿no? Este título, ¿no? Sí, y sin embargo responde a una leyenda de los cheroquis, o más que una leyenda, una historia con la que ellos solían educar a los hijos. Los educan con muchos temas de la naturaleza, y una de las historias que cuentan es de dos lobos que nacen en el corazón. Entonces cuentan que una vez un padre cherokee estaba contando eso al hijo y le estaba diciendo: mira, niño, cuando nace un ser humano, nacen en su corazón dos lobos, uno bueno y uno malo. Los dos van a estar luchando por ser los dueños de ese corazón. El lobo bueno va a tratar de que vivas en el bien, en la verdad, en la justicia, en la honestidad, en la sinceridad, en la apertura hacia los demás, y te va a hacer feliz. Y el malo te va a tratar de llevar hacia el engaño, hacia la mentira, hacia la violencia, hacia la deshonestidad, y te va a hacer un desgraciado en la vida. Entonces el niño, que era muy listo, le dijo: papá, si esos dos lobos van a estar luchando en mi corazón, al final, ¿quién va a ganar? Y el padre se le quedó mirando y le dijo: mira, hijo, va a ganar el lobo al que tú des más de comer. Entonces el libro va en torno a esta historia, sabiendo que todos los días tenemos entre 50 y 60.000 pensamientos, que esto es para pensarlo, 50 o 60.000 pensamientos, y cada uno de ellos es un bocado que le vas a dar al lobo. Puedes orientar ese pensamiento que te lleva hacia el bien, orientarlo hacia el mal. Depende de los bocados que des a uno de los dos lobos, irá creciendo. Puedes crearte un lobo bueno con esos pensamientos que se van a convertir en palabras, las palabras en acciones y las acciones en hábitos buenos, y ser una persona de bien, o acabar siendo un desgraciado por alimentar el mal que te llega con los pensamientos. Rubén, ¿cómo podemos formar estos pensamientos que tenemos, ese lobo bueno y ese lobo malo, pero sobre todo el bueno, para que nos lleven al bien? ¿Cómo lo formamos? Mira, decía Aristóteles
que el ser humano es, incluso antes que racional, es un ser social, un zoon politikon. Política es sociedad. Incluso él decía que la persona que vive aislada no es humana, o es una bestia o es un dios. Entonces esos pensamientos nos van a venir de 3 niveles que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que dejamos entrar en la cabeza, que sea positivo, las personas que tenemos alrededor, que son las que realmente nos forman, que sean positivas, y luego las instituciones, los grupos en los que nos metemos, que sean positivos. Al final, de libertad tenemos muy poca, si nos queremos poner en plan existencial, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Desde el momento en que nacemos, estamos teniendo una influencia brutal, grandísima y maravillosa de nuestros padres. Digo brutal en el sentido de grande, no de mala ni de violenta, ¿no? Ya nacemos con un cordón umbilical que nos ha tenido unidos a nuestra madre. Vamos a recibir ese abrazo, ese calor, ese cariño que va a empezar a formarnos. Y desde ese preciso instante vamos a ser fruto de las personas con las que interactuemos. Si son positivas, vamos a tener esos pensamientos y sentimientos positivos que nos van a hacer personas de bien. ¿Se puede hablar de bien, mal, de verdad, mentira en un mundo donde nos quieren imponer que todo es relativo? Precisamente por eso es más importante que nunca hablar del bien y del mal. Negar el bien y el mal es negar la mismísima existencia del ser humano. Y realmente personas relativistas hay muy pocas. Hay muchas de palabra. Y sobre todo hay muchas que lo proclaman a nivel de darse importancia. Pero esas personas tan relativistas, quitarles lo suyo. A ver si están de acuerdo que no existe el bien y el mal. Tócales un hijo. A ver si están de acuerdo que no existe el bien y el mal. El relativismo está muy bien de palabra, pero de obra no lo puede sostener. Incluso a nivel de ideas, si todas las ideas son relativas, esa idea de que todo es relativo también sería relativa. Claro. Por lo tanto, no la puedes afirmar con mucha fuerza. Hoy más que nunca hay que tener claro que existe un bien, existe un mal y que tienes el deber de elegir. ¿Y tú crees que se puede volver a la educación en las virtudes y valores o son temas que la gente no interesa, sobre todo la gente joven y todo? Mira, no solamente se puede volver, sino que es lo más necesario que hay. Y a ver, yo de la juventud, a veces escuchamos que la están educando en el relativismo, que la están educando en el subjetivismo, y es verdad. Pero cuando te pones a hablar con ellos, yo que doy muchos cursos, muchas charlas, te das cuenta que tienen una ansia de la buena vida en el sentido de la vida recta, la vida correcta, tiene una ansia de virtudes, que es fantástica. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llevar una vida que valga la pena? Cualquier joven que tenga 2 dedos en la frente, y lo tiene mucho más de lo que pensamos, están deseándolo. Y cuando les hablas de formar hábitos buenos en su vida, es que lo aceptan de verdad. Esa idea que tenemos de los jóvenes la ha habido siempre. Cuando nosotros éramos jóvenes también nos decíamos que éramos unos desgraciados, y a nuestros padres, sus abuelos y a todo el mundo. Yo cuando doy charlas de este tema a los padres, suelo comenzar con un texto griego del siglo III a.C., donde se dice precisamente que los jóvenes son unos irrespetuosos, que no tienen valor y tal, hace 2300 años. Realmente el deseo del bien y el deseo de una vida virtuosa lo tenemos en el corazón y ya desde muy jóvenes va aflorando. Lo que hay que cuidar es a los jóvenes con quién se juntan, qué medios de comunicación les están invadiendo, para que no les tuerzan ese deseo grandísimo que tienen de bondad. ¿Se pueden defender a la vez lo masculino y lo femenino en un mundo donde nos quieren hacer ver que eso no existe? Que hay una igualdad, que es correcto, es iguales, somos iguales como personas, pero vamos a determinar lo masculino y lo femenino. Pregunto. Hombre, basta mirar la naturaleza. Cualquier especie se distingue entre lo masculino y lo femenino, porque si no, no podríamos existir. Que tenemos que ser iguales de derechos, iguales de oportunidades, por supuesto, es que no lo duda absolutamente nadie en nuestro mundo. Eso está por encima de todo. Pero negar la sexualidad es como negar que tenemos ojos y oídos. Existe una parte masculina y existe una parte femenina, cada uno con sus tendencias, cada uno con sus valores. Luego cada uno tendrá una parte de masculinidad, una parte de feminidad, que las dos son buenas, y tendrá que saberlo conjugar con los demás. Somos muy complementarios al mismo tiempo que somos radicalmente distintos. Yo suelo decir que incluso lo digo muchas veces en charlas pensando que alguien me va a tirar algo a la cara, y todo el mundo lo admite, que vivimos prácticamente en el mismo planeta, en 2 mundos distintos. La manera de percibir, la manera de sentir, la manera de entender, la manera de hablar, la manera de tener la afectividad, somos tan radicalmente distintos y al mismo tiempo tan complementarios, que si en lugar de negarlo nos dedicáramos a estudiarlo en profundidad
y a ver la forma de vivir juntos, en lugar de crear el odio entre mujeres y hombres que se está dando tremendamente en la sociedad, haríamos un mundo mejor. Tú, tanto en tus charlas, en tus cursos, como en tu blog, el cual recomiendo, y ahora después dirás la dirección de tu blog. Sí. Es un blog muy interesante, donde hay unas lecturas que yo recomiendo, ¿vale? Son lecturas para toda la gente que quiera saber un poco más de estos temas. Sobre todo incides mucho en los temas de la pareja, y parece que es un tema que está ahora un poco en entredicho, porque parece ser que separarse, divorciarse está prácticamente muy de moda. La gente dura poco, se aguanta poco, pero yo te pregunto, ¿es posible ser feliz en pareja? Por supuesto, pero no puede serlo simplemente en modo silvestre, de yo voy haciendo lo que se llama la era del zapping, ¿no? Voy cambiando de canal, cuando hay algo que durante más de 5 segundos no me gusta. Cuando eres del tipo de personas que buscan una vida estable, una vida profunda, entonces sabes que lo más importante que tienes es tu vida en pareja. Al final, todos lo sabemos, en la vida lo que cuenta es la familia que tenemos. Los únicos que nos han querido hasta dar la vida por nosotros son nuestros padres, nosotros a nuestros hijos. Quienes van a crear esa unidad son aquellos que están a nuestro lado, y la pareja es una parte fundamental. Si realmente fundamentamos el amor en la inteligencia y en la voluntad y en todas las virtudes humanas que salen de ahí, claro que se puede vivir en pareja. Pero el problema es que la vida en pareja no es fácil, para nada es fácil. Que no se me malentienda, que se puede, sí, que hay que hacerlo, sí, que es importante, sí, pero para nada es fácil. Es como una planta a la que hay que cuidar todos los días. Es muy bonito tener un jardín, pero pregúntale a un jardinero lo que tiene que luchar para conseguir esas plantas. Lo que hay que hacer de regar, de escardar, de abonar, de todo el trabajo que trae, de pincharse en las manos, pero al final el jardín funciona. Y la relación de pareja tóxica, que ahora tanto se habla la palabra esta, ¿no? Sí. La palabra tóxico. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la pareja para luchar contra ello? Lo has dicho al inicio. ¿Se puede hacer una educación en las virtudes? Bien. ¿Quieres evitar gente tóxica? Edúcalos en las virtudes. Es lo único. Una pareja tóxica es donde uno de los dos vive en un egoísmo, donde solamente él importa y la otra persona está a mi servicio. Esa es la toxicidad. Una persona virtuosa es la que sabe que la vida tiene que ser una apertura hacia los demás, ceder en muchísimas cosas, pero porque sé que la otra persona también está dispuesta a ceder para que yo sea feliz. Es una expresión la que estoy diciendo tan sumamente sencilla que hasta parecería simple, y sin embargo es lo más difícil de conseguir, porque es entrar en ti mismo, darte cuenta que eres un ser social, un ser abierto a la experiencia, y esta persona con la que me he comprometido tengo que ponerla en el centro de mi vida y ceder yo para que ella sea feliz, sabiendo que ella va a hacer lo mismo. La verdad es que, una de las cuestiones que tú apuntas dentro de tus artículos es que perdonar es una de las claves para estar sano, porque lo contrario te provoca enfermedades. Te provoca enfermedades, te provoca una destrucción total. Es curioso y es triste que el mayor negocio que hay ahora mismo en Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, es la venta de antidepresivos. Y la gran parte de los antidepresivos viene por el estrés, y uno de los mayores estresores que tiene la persona humana es estar dándole vueltas a las cosas malas que nos han sucedido y a las personas que nos han hecho daño. Es mantenerse prisioneros de un pasado y sobre todo de unas personas que nos tienen prisioneros en la mente. Cuando el ser humano se encuentra en peligro, sucede un fenómeno físico, un fenómeno psicosomático, y es que, todos lo sabemos por la ciencia, cuando viene ese peligro, el cerebro primitivo cierra todas las funciones vitales y manda al corazón funcionar mucho más rápido, bombeando sangre a los músculos, porque te prepara para luchar o para huir. Imagínate que entra aquí un lobo ahora mismo, un león, tenemos que luchar o huir. En nuestro caso será huir porque escopeta no tenemos muchas por aquí. Entonces, necesitamos toda la fuerza en los músculos y efectivamente nos la da. Esas historias que hay de personas que dan un salto de 14 metros sin saber cómo, o suben un árbol de 20 metros no saben cómo, suceden de verdad porque deja de funcionar el cerebro en la parte, digamos, humanizada, la parte prefrontal,
y existe solamente el cerebro animal que va a los músculos para huir. Entonces, cuando tenemos un peligro, que es pensar en una persona que nos hizo daño y nos llega el rencor, el cerebro cierra todas las funciones en la medida que tengamos ese rencor y andamos por la vida sin que nos funcione el estómago, el intestino, los riñones, los pulmones y el mismísimo cerebro, y nos llegan todas las enfermedades. Una de las cuestiones sobre la que tú incides mucho, y además que a mí, bueno, me ha causado impresión, es el lenguaje no verbal que tenemos las personas. Es decir, aquello que no decimos, pero que lo decimos todo. Es que ese tema es un tema crucial que habría que meter para los niños desde parvulitos. Resulta que hay infinidad de estudios desde los años 50 que se iba estudiando el lenguaje no verbal, todos coinciden en que las palabras son aproximadamente un 7% de nuestra comunicación. El otro 93% está compuesto por un 38% del tono de la voz y un 53% de las posturas que tenemos, de los gestos, de los microgestos que damos. Entonces, es increíble que dediquemos tanto tiempo en la escuela a aprender el español, a aprender un idioma extranjero, a aprender una lengua autonómica y no dediquemos nada a aprender el lenguaje verbal. Que tú estás hablando con una persona con los brazos cruzados y le estás dando la impresión de que estás cerrada. Estás hablando con una persona con las manos en los bolsillos, le estás diciendo que no le vas a decir nada. Estás apretando los labios y estás diciendo a esa persona que no le vas a contar lo que le tienes que contar. Hay más de 200 gestos. De hecho, tengo un curso interesantísimo, no es por nada, que a la gente que lo hace le fascina, con 200 gestos del cuerpo, que los hacemos todos los días. Si mal no recuerdo, hacemos unos 150.000 gestos al día, que son unos cuantos. Hay 200 gestos que repetimos continuamente, que están dando mensaje al subconsciente de la otra persona y que no lo sabemos. Si quieres realmente comunicar bien, controla tu cuerpo y aprende a gesticular, aprende a entonar bien y sabrás darte a entender perfectamente y te evitarás muchos problemas. Creo que me he metido en un jardín que no sé cómo voy a salir, porque al preguntarte esto quizás me analices mis gestos y no sean los más adecuados, pero bueno, vaya, yo lo he hecho con la mejor intención y te lo agradezco, que es una pregunta que a mí me fascina. Y trato con respeto a todos mis invitados y bueno, pues nada. Bueno, otra cosa, perdona, lo hice por los brazos cruzados. No, los brazos cruzados aquí sencillamente es porque... Por la postura, es que cuando... No, por no moverlos, porque si no se me van arriba, me tapo la cara. Cuando se habla de gestos, siempre hay que tener en cuenta que hay que verlos en conjunto, junto con los demás gestos, que siempre hacemos muchísimos juntos. Hay que verlos en congruencia con todos los demás y hay que verlos dentro de una estructura. Es decir, una persona que está con los brazos cruzados puede estar cerrada, pero puede tener frío, o puede estar como nosotros, sentados en una mesa donde no nos podemos mover mucho, o puede estar simplemente la comodidad de estar con los brazos cruzados, que es una postura muy cómoda. Entonces, hay muchos parámetros que hay que saber antes de examinar los gestos, por eso hay que estudiarlos. Bien, tú bien has dicho una cuestión, se debería estudiar en los colegios, ¿no? Sí. Los niños, pero tú indicas que en el curso también puede ir dedicado a una empresa, porque sería fundamental en una empresa que también ocurre en una comunicación continua y saber exactamente los empleados, los jefes, un poquitín cómo se desarrollan. Es que estás dando en el clavo de la vida de la empresa. El ser humano es un ser social, como hemos dicho. La sociabilidad depende esencialmente de la comunicación. Una buena comunicación es como el aceite de un motor en una empresa. Si hay buena comunicación, una comunicación clara, completa, concisa, una comunicación amable, una comunicación donde haya empatía, todo va a funcionar de maravilla. Cuando la comunicación es a base de desabruptos, es a base de decir las cosas a medias, es a base de ocultar, estamos fritos, estamos perdidos. Una buena comunicación en la empresa, donde todo el mundo pueda expresar lo que tiene, donde todo el mundo sepa sus objetivos, donde todo el mundo sepa trabajar en equipo, donde haya una amabilidad a la hora de comunicarse, va todo sobre ruedas. Cualquier falta de respeto hace más daño a la empresa que una pérdida de acciones. Y es muy fácil, es como una familia. Si piensas en una madre, una abuela, viendo a sus hijos y a sus nietos, ¿qué los quiere? ¿Tener a todos licenciados y con máster y gente muy lista y muy brillante? ¿O los quiere unidos y llevándose bien y siendo una piña? Obviamente lo segundo. Una empresa es exactamente lo mismo. ¿Cómo se consigue eso? Con una buena comunicación. Y la comunicación parte de el saber qué es lo que la otra persona tiene dentro
conocerla perfectamente, para actuar de acuerdo a esos ideales que la persona tiene. Tú cuando recibes a un paciente, me imagino que lo primero que debes de saber y lo primero que harás, entiendo, es escuchar. Tal cual. Escuchar debe ser la clave del diagnóstico. Así, a partir de ahí Mira, es cuando, porque tú determinarás qué le puede pasar, qué le puede ocurrir, no sé. Mira, con lo que me acabas de decir, yo ya te daría el título de psicólogo. Al final la psicología es escuchar y que la otra persona saque lo que tiene dentro. A mí me encanta la mayéutica socrática, que por cierto, aquí voy a decir algo que alguien se puede hasta escandalizar si quiere, pero el famoso coaching, yo tengo el título de coach, y no lo uso por la cantidad de vendehumos que hay que se llaman coaches y que en realidad no se sabe lo que hacen, ¿no? El famoso coaching en realidad no es más que la palabra moderna, el anglicismo, que ahora todos son anglicismos, para hablar de la mayéutica socrática. Y te lo explico de una manera preciosa y sencilla. Digo preciosa porque no es mía, es de Sócrates. Sócrates decía que su padre, Sofrónico, era un escultor. Y su madre, Eféneta, era una mayéutica, es decir, una comadrona. Es verdad, era comadrona y su padre era escultor. Y él decía, para formar una persona en el bien, para hacer una persona grande, hay dos caminos. Uno, el de mi padre. Coger un cincel y un martillo y darle de martillazos hasta que tenga la forma que tú tienes en la cabeza. Eso no lo puedes hacer con una persona. Y un psicólogo con una persona ya adulta no puede decir, vas a ser lo que yo tengo en la cabeza que tú tienes que ser. No, porque ya está hecha esa persona. Lo que hay que hacer es lo que hacía mi madre, la mayéutica, la comadrona, que es ayudar a esa mujer parturienta, diciéndole cuál es la mejor forma de respirar, la mejor forma de colocarse, la mejor forma de empujar, para que saque lo que ya tiene dentro. Entonces el psicólogo, que sigue la mayéutica, lo que ahora llaman coaching, y que es lo que siguen prácticamente todos los psicólogos, es hacer a la persona las preguntas pertinentes para que ella misma saque de dentro la solución a las cuestiones que tiene. La verdad es que quizás la pregunta es, ¿vamos siempre al psicólogo demasiado tarde? Radicalmente tarde la mayoría de las veces. Es curioso, en los países sajones, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, la mayoría de las personas tienen un psicólogo de cabecera y van cada mes, cada 2 meses a charlar con él. Ni siquiera muchas veces porque tenga una cuestión, algo que les preocupe. No voy, como a pasar en la revisión del coche o una revisión médica. Voy, charlo de mis temas, sé que el psicólogo me va a hacer preguntas para que yo reflexione sobre ellos y me voy dando un entendimiento. En Estados Unidos me lo cuentan amigos de ahí y dicen, no, si vamos en la pareja y los 2 hijos. Y a veces todos juntos, o a veces uno por uno y tenemos nuestra charla con el psicólogo como lo más normal. En España voy cuando ya tengo un problema gordísimo, que muchas veces acabo empastillado o acaban mandándome al psiquiatra, o que ya tengo que hacer un trabajo tan grande que hasta me da pereza. Porque los escalones entre psicólogo, psiquiatra, depresión, enfermedad grave están muy cerca todos. Muy cerca. La línea roja es demasiado sutil. Delicada totalmente. Sí. Y la inmensa mayoría de los que van al psicólogo es por depresión. El problema del estrés que conduce a la ansiedad y la ansiedad a la depresión es el tema más común, pero normalmente pensamos en el psicólogo cuando ya estamos en la depresión y depresión profunda, cuando podía haber sido tan fácil haber ido antes. Como el coche cuando empieza a hacer ñic, 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 te vas al mecánico antes de que se rompa el motor. Si hiciéramos eso, nos saldría todo mucho más fácil y mucho más sencillo. Rubén Darío Pulido, te doy las gracias por el paso por este programa, por tus consejos, por tu sabia palabra y bueno, esperando que alguien las atienda y que si necesita, bueno, pues un poquitín de un psicólogo que sepa escuchar, tú estarías encantado de hacerte un café con él. Por supuesto, y doy cursos a empresas, sobre todo a través de la Fundae, que salen gratis. Son cursos, la verdad, está mal que lo diga yo, pero que suelen gustar mucho a las personas porque hablo de estos temas esenciales, pero tan vitales y que a veces no los hemos escuchado. Muy bien. Y el librito lo mismo, está a la venta para quien quiera en mi página web. Correcto. Que vale la pena. Di tu página web. rubendariopulido.net. Más fácil imposible. Pues rubendario.net, aquí se acaba nuestra charla. Una web, un blog fácil de leer, con muchos artículos muy interesantes, de pareja, sin que sean de pareja, con vídeos, de alguna manera
toda esa sabiduría que llevas de tantos años. Gracias, Rubén Darío. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido un placer estar aquí, de verdad. Y a todos ustedes, bueno, pues aconsejarles que lean el libro, que escuchen o que lean también los artículos de Rubén Darío, un asturiano disfrazado de psicólogo argentino, que no lo es, porque tiene un dejo que yo le pregunté, mal preguntado, y le pregunté de dónde era y me dijo, no, soy español, pero soy asturiano. Con lo cual, es español, no se preocupen ustedes, que les atenderán.